Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Sin Medias Tintas RD. En el día de hoy César Sánchez, quien les habla, les estará acompañando nuestro compañero Ramón Valdeyaque. Tiene algunos problemas de salud y así que esperamos que se recupere plenamente y esté con nosotros y con ustedes en la próxima entrega de este programa. Hoy estaremos tratando lo principal y más actualizado del acontecer político nacional, pero también estaremos abordando varios temas vinculados a la caldeada situación internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el área del continente americano y los movimientos y las declaraciones y las cosas que ha estado haciendo Donald Trump después del apresamiento del, ahora podríamos decir que expresidente venezolano Nicolás Maduro. Entrando a terreno ya en el acontecer político de la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, ha realizado algunos movimientos, vamos a llamarlos así, más que cambios en el tren gubernamental. Mucha gente, sobre todo de la oposición, lo percibe como movimientos. Por ejemplo, Eduardo Sanz Lobatón se mueve de aduanas al Ministerio de Industria y Comercio. Ito Bisonó, que estaba en el Ministerio de Industria y Comercio, se mueve al Ministerio de la Vivienda. Y Nelson Arroyo, quien estuvo primero en Indotel, luego en Seguro Banreservas, entonces pasa a ocupar la Dirección General de Aduanas. En el área de la salud también se han producido algunos movimientos. Está el caso, por ejemplo, del Servicio Nacional de Salud, donde con una comunicación Mario Lama renunció a su posición y mucha gente entiende que el caso de Mario Lama no será el único, donde algunos funcionarios que bien que mal hayan pasado por la administración pública, si van a salir de momento sin ningún tipo de expediente, sin ningún caso actualizado relacionado a un desempeño deficiente, van a estar produciéndose comunicados, cartas, como la de Mario Lama, donde el funcionario anuncia que renuncia, pero también alguna gente, y sobre todo por igual, de la oposición entienden que ya hay muchas personas, muchos funcionarios a los cuales el presidente Luis Abinader ya les hizo saber que van a ser removidos de la institución en la cual se están desempeñando. ¿Qué puede ser, qué puede no querer o qué puede no haberle gustado a una persona que lo vayan a mover después de haber estado 5 años prácticamente en una posición en el gobierno? Un tiempo suficiente para haber posiblemente llevado a cabo los planes o los proyectos que él tenía o él pretendía lograr en la institución. Y por qué no, como siempre se dice en República Dominicana, que es un país presidencialista, sí llevó a cabo los planes que tenía para lograr en ese sector o en esa institución el presidente de la República. Entonces, en otros movimientos que se produjeron en el sector salud, como Mario Lama renunció, entonces en el Servicio Nacional de Salud fue colocado el doctor ortopeda Julio César Landrón, quien se desempeñaba como director del Hospital Ney Arias Lora, del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, que tiene, digamos que de background positivo el doctor Julio César Landrón. Bueno, cada año en el sector salud se premian los hospitales que tienen mejor desempeño y mejor gestión y que dan mejor servicio a la población. Y podemos destacar que los últimos 2 años el hospital Dr. Ney Arias Lora había sido galardonado por el buen desempeño y el buen manejo que tenía bajo la dirección precisamente
del doctor Julio César Landrón. O sea que confiamos y esperamos que en el Servicio Nacional de Salud el doctor Landrón se mantenga realizando una eficiente labor a favor de la ciudadanía dominicana y sobre todo cuando se habla de los insumos que usan los hospitales, se habla de que es un servicio que llegará, como se espera, a las personas que disponen de menores recursos económicos. También en otro movimiento realizado en el sector salud, hubo un cambio también en el hospital traumatológico también, Darío Contreras, donde fue colocado como director el doctor ortopeda Jocelyn Valdés, quien tenía ya trabajando en diferentes áreas y ocupando y desempeñando diferentes funciones en el hospital Darío Contreras, este doctor Jocelyn Valdés, quien antes de ser designado como director se desempeñaba como subdirector de este hospital. Es un experimentado especialista de la ortopedia y a pesar de que es relativamente joven, es resaltable la experiencia que tiene y sobre todo el conocimiento que tiene de este hospital Darío Contreras, porque repito, tenía ya más de 10 años ocupando diferentes funciones, había sido asistente de directores, había estado trabajando también en área de oficina y repito, ya antes de ser designado, se desempeñaba como subdirector de este hospital. Mientras la oposición y mucha gente que tiene posiciones en el gobierno está algo inquieto por los movimientos que ha estado realizando últimamente el presidente de la República, Luis Abinader, José Ignacio Paliza, anuncia que los movimientos y los cambios se seguirán llevando a cabo en los próximos días en diversas instituciones del Estado. El Banco Central de la República Dominicana anuncia que el total de dólares que recibió la República Dominicana por concepto de remesas en el 2025, el total de las remesas del 2025 a República Dominicana ascendió a 11.866.3 millones de dólares. ¿Qué ocurre? Que entonces se ha planteado cobrar un 1% de impuesto a las remesas que envían, sobre todo este grueso de remesas que recibe la República Dominicana, en aproximadamente un 97% son remesas que vienen de los Estados Unidos y se ha establecido cobrar un 1% a las remesas que envían los dominicanos a sus familiares. Y entonces, ustedes saben que el dominicano se la da de tigre siempre, y entonces ya se habla de que los dominicanos están enviando sus remesas a través de transferencias y de otras aplicaciones que hay destinadas para la transferencia de dinero, donde aunque se cobra algo por la transferencia, es un monto menor al 1% que se estaría cobrando a el envío de divisas, importantísimo para la sostenibilidad económica de la República Dominicana, que hacen nuestros ciudadanos que están en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo, repito, el grueso mayor de esas remesas vienen desde los Estados Unidos. Vamos a un breve corte y al retorno seguimos con más del contenido de Sin Medias Tintas RD. Bien amigos, retornamos con Sin Medias Tintas RD. Ustedes saben que en algunos círculos, sobre todo de Venezuela y de algunas naciones suramericanas e incluso de algunas naciones del Caribe y en sentido general del mundo, se ha sugerido, repito, la posibilidad de, como se dice en el argot popular dominicano, que a Nicolás Maduro lo hayan vendido. O sea, que a Nicolás Maduro lo vendieron, que se preparó una trama a través de la cual se podía facilitar lo que en efecto logró Estados Unidos, que fue apresar y llevarse para Estados Unidos
a Nicolás Maduro. Tras esos comentarios, entonces la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresa su lealtad al chavismo y su compromiso también con mantener digamos que en acción y en proceso y en progreso, lo que llevaba como obra de gobierno, como gestión de gobierno, Nicolás Maduro. Ella mantiene o dice que mantiene su compromiso con la liberación del chavismo en Venezuela. Así es que, mientras eso ocurre, ya en Venezuela se ha producido en Venezuela más bien la liberación de cientos de presos políticos. En Venezuela habían cientos, posiblemente miles de personas apresadas por protestar contra el gobierno ilegítimo que llevaba a cabo Nicolás Maduro, después de haberse robado un proceso electoral hace ya alrededor de un año. Entonces, todo el que protestaba contra eso, todo el que se manifestaba en contra de ese robo electoral que se produjo en Venezuela, entonces era apresado, pero no solamente apresado, eran personas que eran llevadas ante un juez y recibían condenas de 5, 10, 15 y hasta se habla de condenas de hasta 20 años por el simple hecho de usted no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en Venezuela o con la permanencia en el poder de Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de que Ana Delcy Rodríguez, por un lado, Delcy Rodríguez dice que se mantiene fiel a Nicolás Maduro y a los principios que digamos tiene como bandera el chavismo, pues ya en Venezuela comienzan a producirse cambios. Ya ella negoció también el tema del despacho del petróleo con los Estados Unidos, pero a la vez Estados Unidos por ese lado lima asperezas con el gobierno en funciones de Venezuela, pero entonces les exige cortar relaciones en el tema sobre todo de la venta y despacho del petróleo con las naciones que Estados Unidos considera como sus adversarios, y entonces le pide a Venezuela cortar sus lazos o sus relaciones con China, con Rusia, con Irán y con Cuba. Cuba, que está pasando por un periodo de calamidad total donde no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay servicio de energía eléctrica, y el único paño de lágrimas que tenía a nivel de recepción de combustible era un crédito abierto e ilimitado prácticamente que le tenía a Venezuela. Entonces, con esta petición de Estados Unidos, el petróleo estaría dejando de llegar a Cuba de momento, y vamos a ver entonces cómo sigue evolucionando este tema, porque en el caso particular de Cuba, Estados Unidos incluso señala, o Donald Trump señala, que el fin del régimen en Cuba está cerca. Y dicen por ahí que cuando usted ve arder la barba de su vecino, ponga la suya en remojo. ¿Y cuál es el vecino? ¿Cuál es el socio? ¿Y cuál es el amigo de Cuba? Su principal socio y amigo comercial, Venezuela. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Bueno, Nicolás Maduro fue apresado y está en los Estados Unidos, y entonces ya Donald Trump dirige ahora sus cañones, enfila sus cañones hacia la posibilidad de que pronto el régimen de Cuba sea derrocado. En el mundo actualmente estamos viviendo una etapa, si se quiere, de mucha turbulencia, y en Irán hay protestas importantes. La gente está en la calle también deseando el término y la salida de quienes gobiernan esa nación. Y entonces Donald Trump amenaza a Irán con que les llegaría el infierno si reprimen de manera violenta las protestas
que está llevando a cabo en estos momentos el pueblo iraní. Entonces, lo que provocó la salida de Maduro en Venezuela aparentemente se ha convertido en caldo de cultivo para que en otras naciones donde el pueblo no está de acuerdo con la forma en que se están manejando las cosas, de que el pueblo entonces salga a protestar. Vamos a ver en qué sigue esto de Irán, pero ya hay una amenaza de los Estados Unidos. Retornando al plano local, una información que ha sacudido los cimientos, la conciencia, el espíritu, las almas de muchos dominicanos, es el caso de la niña Brianna Henao. Brianna Henao inicialmente se reportó como desaparecida y aparentemente con las técnicas de investigación y de interrogación de que dispone nuestra Policía Nacional, un tío de Brianna inicialmente se declaró culpable de haber violado, de haber torturado y de haber matado a una niña de 3 años de edad. Y por ahí anda un corto de Luisín Jiménez donde él señala que el hombre que siente motivación sexual, déjenme decirlo en estas palabras, por una niña de 3 años, no merece estar vivo. Y yo me uno a esa petición, pero siendo realistas, en República Dominicana no existe la pena de muerte y la pena o condena máxima de República Dominicana es de 40 años. ¿Qué ocurre entonces? Que se sumó un tío también como cómplice de cierto nivel de importancia en lo que posteriormente provocó el encubrimiento o la desaparición del cuerpo de Brianna Henao. Y entonces resulta que el monstruo tío de Brianna dice no recordar dónde él enterró el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que la Policía Nacional actualmente tiene en operación, peinando un área, como se dice popularmente, más de 50 agentes de la policía que andan con perros entrenados para la detección de cadáveres y no aparece el cuerpo de Brianna Henao. Entonces esto es sospechoso y preocupante porque cuando se delimita por lo menos un perímetro donde se supone que una persona pueda haber sepultado a alguien, en este caso el cuerpo de la niña Brianna Henao, no se tarda tanto tiempo para encontrar el cuerpo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Realmente, si ocurrió lo que dice el tío de Brianna, ¿dónde realmente está el cuerpo? Porque en la justicia norteamericana se usa mucho el término, está acuñado el término de que cuando no hay cuerpo, no hay crimen o no hay delito. Pero lo gráfica que fue la confesión de el monstruo tío de Brianna, puede llevar perfectamente a las autoridades a condenarlo al máximo a 40 años de prisión. Pero, ¿qué quieren posiblemente los familiares más cercanos y los dolientes de Brianna? El cuerpo para darle sepultura de manera digna. Pero no aparece el cuerpo. E incluso se tejen algunas hipótesis. En realidad, habrán vendido a Brianna. Brianna habrá sido objeto de algún tipo de culto o acto satánico y entonces el hecho de que el tío se haya echado la culpa encubre quizás algo peor, algo de más terror, algo de mayor nivel de indignación para la gente. No aparece el cuerpo todavía de Brianna y esperamos que
aparezca el cuerpo podrá ser, si aparece, esperamos que así sea, podrá testimoniar qué ocurrió en las últimas horas de vida de esta niña, cómo este malvado tío acabó con la vida de su sobrina. Y esto también ha puesto en ascuas a muchas personas sobre el cuidado que hay que tener con las niñas, pero ese mismo cuidado hay que tenerlo con los niños por igual, porque así como hay depredadores sexuales que buscan niñas, así mismo hay depredadores sexuales que buscan niños. Entonces, no, que no se puede confiar en un hermano, que no se puede confiar en el papá, que no se puede confiar en la mamá. En la forma en que se vive la vida en el día de hoy, es muy difícil que en algún momento usted no dependa de un hermano, de usted, que usted no tenga que depender o necesitar de su papá o de su mamá o de un amigo de confianza de hace mucho tiempo. Pero sin duda es que con los niños hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los niños porque definitivamente están ocurriendo cosas y situaciones que ponen a uno realmente a pensar y a meditar a la hora de uno dejar un niño con alguien en quien uno puede confiar. Pero sin duda que este caso ha puesto a muchas personas a pensar al momento de tener que dejar un hijo, pero en el caso de esta niña, más allá del hecho de que usted diga que usted no puede confiar en un tío, en un hermano, en un abuelo, en un padrino, en un vecino, en un amigo, esta niña evidentemente que estaba en mayor poder de cuidado de su abuela, todo luce indicar y las informaciones que se han recogido en los alrededores de donde la niña vivía, como de que el cuidado era muy deficiente en sentido general, que esa niña andaba suelta prácticamente, sin muchos controles, sin el cuidado debido. Y entonces cuando ocurre esto, la madre de la niña, joven, que según las informaciones quedó embarazada a los 16 años de edad, estaba fuera del país, dejó algo que ocurre con mucha frecuencia también, al cuidado y a la crianza de su hija dejó a su abuela, y con la abuela vivían unos tíos, y entonces se produjo este trágico desenlace. Así es que, más allá del hecho de usted no poder confiar en dejar un momento, un hijo o una hija, es el cuidado y la responsabilidad que hay que tener con los hijos. Miren cómo ocurrió este caso, donde hay evidencia de descuido, evidencia de que las cosas con la niña y con su cuidado y la responsabilidad que había sobre ella no se estaba llevando de la manera adecuada. Y esperamos que esto tenga un desenlace ya, como dicen popularmente en el derecho, a confesión de parte, relevo de prueba, ya hay una confesión de un hecho, pero se espera que el cuerpo de la niña pueda ser encontrado y entonces, más allá de la declaración del tío, que es desgarradora, que es terrible, que es horrible, el cuerpo, a través de una autopsia, puede dar más detalles y más luz sobre lo que finalmente ocurrió, lamentablemente en el caso de la niña Brianna Genao. Vamos a un nuevo corte, a una nueva pausa y retornamos en breve con más del contenido de Sin Medias Tintas RD. Bien, continuamos con el desarrollo de Sin Medias Tintas RD. El gobierno de los Estados Unidos informa que durante el año 2025, 650,000 inmigrantes en situación migratoria irregular fueron deportados. 650,000 personas fueron deportadas, pero también anuncian que aproximadamente 1.300.000 personas se autodeportaron. O sea, ante el acoso y el asedio de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, los operativos que se han estado llevando a cabo, sobre todo en esos estados donde la presencia de
indocumentados, pero sobre todo de indocumentados latinoamericanos, es notable, donde hay mucha presencia de latinos. Entonces se habían estado realizando una mayor cantidad de operativos de las autoridades migratorias, y entonces las personas eran apresadas, llevadas a centros de detención, se hacía algún tipo de trabajo de nivel de depuración y entonces eran enviados a sus países, pero ante ese nivel de asedio, muchas personas voluntariamente se pusieron o a disposición de las autoridades para ser repatriados hacia sus países, o en otro tipo de autodeportación. Muchas personas voluntariamente decidieron abandonar por diferentes vías el territorio norteamericano. Durante la semana también el presidente Donald Trump había dicho que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tenía laboratorios donde producía cocaína para ser enviada a Estados Unidos, y entonces Donald Trump había tomado ese pronunciamiento como punta de lanza para una eventual intervención de Estados Unidos en Colombia, militar o procurando hacer algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela. Y el presidente Gustavo Petro admitió que sintió temor por un momento. Pero entonces se produjo una conversación telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, limaron asperezas, y entonces incluso se establece la posibilidad de que haya próximamente un encuentro entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos, que desde el momento de su creación ha tenido una función que debería ser de mayor importancia y relevancia en relación a propugnar por el mantenimiento en América de regímenes, vamos a decirlo así, vamos a llamarle regímenes democráticos. O sea, porque en los países de América hayan procesos electorales transparentes, por eso envían siempre observadores, de que los presidentes sean elegidos de manera libérrima por sus pueblos, que permanezcan en el ejercicio del poder el tiempo que establece su constitución, etcétera. Pero la OEA también siempre ha sido tímida cuando se producen intervenciones de los Estados Unidos en países, y República Dominicana es un caso. Está sobre todo la intervención norteamericana en 1965, donde se produjo lo que aquí llamamos como la Revolución de Abril, donde se procuraba, entre otras cosas, por grupos valientes de dominicanos, militares y civiles, el retorno a la constitucionalidad, y ese retorno a la constitucionalidad incluía el retorno al poder de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, quien había sido derrocado. Pero Estados Unidos produjo una invasión en República Dominicana para garantizar, entre otras cosas, que eso no ocurriera, porque Estados Unidos en esa época, todo lo que olía o ellos sospechaban que era comunismo o comunista, ellos entendían que tenían el derecho de definir en cada pueblo el destino de esos pueblos, de esas naciones. En el caso de República Dominicana, Juan Bosch había sido elegido democráticamente con un alto porcentaje en un proceso electoral, pero grupos dominicanos apoyados por grupos norteamericanos derrocaron a Juan Bosch, y entonces cuando los grupos que deseaban el retorno de Juan Bosch al poder se alzaron en armas, se alzaron en protestas y procuraron el retorno de la constitucionalidad, entonces Estados Unidos invadió a la República Dominicana, y la OEA en esa ocasión fue parca y tímida en expresarse sobre el papel que desempeñó o que desempeñaron los Estados Unidos en esa ocasión. Y ahora, en relación a lo de Venezuela,
el único pronunciamiento de importancia que ha hecho la OEA es que saluda el anuncio y la puesta en marcha de un proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela. La OEA como tal, como organismo, no se ha expresado en torno a este acto, si se quiere, con algo, con pinceladas de barbarie, con pinceladas de ilegalidad y con pinceladas de cualquier otro aspecto irregular que usted quiera agregarle a lo que ellos hicieron, más allá de que uno esté en contra de lo que llevaba a cabo en la presidencia de Venezuela Nicolás Maduro y bajo las circunstancias que él permanecía en la presidencia en Venezuela, lo que hizo Estados Unidos no está bien, eso no está regulado, ni aprobado, ni avalado por las normas internacionales. Entonces la OEA no se ha expresado en relación a eso, solamente dice, repito, que saluda el anuncio y la puesta en marcha de un proceso de libertad que se ha iniciado en Venezuela de los presos políticos. Entonces, mientras eso ocurre y mientras la OEA no ha expresado nada en relación a lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, Donald Trump confirma que Estados Unidos planea tener una presencia prolongada en Venezuela y habla de una posible visita a la nación suramericana y señala que en lo adelante la mayor parte de los productos que llegarán a Venezuela o la totalidad de los productos que llegarán a Venezuela serán, como dice el pueblo, Made in USA. Productos fabricados en los Estados Unidos serán los productos que principalmente estarán circulando a través de los negocios y de los mercados en Venezuela. Así es que esto definitivamente pinta que va para largo. En un sentido, sí yo veo razón en el hecho de que Estados Unidos plantee que las condiciones no están dadas todavía para colocar, oigan cómo se mueve la política. La situación y las condiciones no están dadas para colocar un presidente distinto a alguien que sea del régimen. Primero, nunca se puede decapitar por completo una estructura gubernamental en un país porque entonces el caos domina. Las leyes se vulneran, el orden se pierde, el caos domina y entonces se llevan a Nicolás Maduro, permanece Delcy Rodríguez en el poder y la posibilidad de una visita a Donald Trump. ¿Qué estaría buscando Trump y qué estaría esto provocando? Bueno, que Estados Unidos le lleve un librito al gobierno de Venezuela sobre cómo deben ser y manejarse algunas cosas. Más allá de que a través de anuncios y de conversaciones se han arribado a algunos acuerdos y se han puesto puntos claros sobre algunos temas, sin duda que para el ejercicio pleno del poder en Venezuela, Estados Unidos necesita hablar con Venezuela. En Venezuela hay una estructura militar fuerte y policial que era la que sustentaba o es la que sustenta todavía incluso la permanencia en el poder de los maduristas y entonces es necesario para usted pensar en la posibilidad de que pueda haber un gobierno distinto pero que pueda llevar a cabo una gestión duradera. Ese aparato militar y policial hay que desmembrarlo, pero eso tampoco se puede hacer de golpe. Eso hay que hacerlo paso a paso y me imagino que una de las cosas importantes y pendientes que debe tratar y abordar el gobierno norteamericano con las autoridades de Venezuela es cómo ir paulatinamente desmontando esa estructura policial y militar que era el sustento fuerte, el sustento que por la fuerza tenía a disposición el madurismo para permanecer en el poder.
finalmente, Estados Unidos en la gestión de Trump, ha incrementado el número de países a los cuales a sus ciudadanos Estados Unidos no les otorga visados para que vayan. La lista ha crecido a unos 19 países e incluso Haití fue agregado dentro de esa lista de países a los cuales actualmente Estados Unidos no entrega visado a sus ciudadanos para que vayan a territorio norteamericano. Entonces, en la actualidad, Estados Unidos ha incluido a Venezuela y a Cuba como países que para la solicitud de visados tendrán que pagar fianzas de $15,000. O sea, para un venezolano o para un cubano solicitar visa para ir a Estados Unidos tendrá que pagar una fianza de $15,000. Todo el mundo sabe aquí en República Dominicana que el monto que se paga para solicitar visas es elevado. Me parece que está en unos $1,500 actualmente. Creo que se elevó el monto a... bueno, no tengo, para ser honesto, no tengo el monto exacto, pero es un monto elevado, o sea, dentro de lo que es la economía dominicana y dentro, sobre todo, de la no garantía de entrega de visado que usted tiene cuando usted solicita para los Estados Unidos. Usted paga unos impuestos, paga un dinero rendido, una cantidad importante de dinero y usted no tiene garantía de que va a recibir visado. Bueno, imagínese usted que usted sea cubano o venezolano y usted busque $15,000 para entrar en un proceso de solicitud de visa y que al final le digan que no. Entonces, cuando Estados Unidos dice que no, el dinero no lo devuelven. Ellos se quedan con el dinero. O sea que sin duda que esta medida busca restringir la presencia de venezolanos y de cubanos en Estados Unidos. Hay un número importante de venezolanos que llegaron de manera irregular a Estados Unidos y entonces actualmente ya este incremento en la fianza para solicitar el visado lo que busca es que más o menos se mantenga estable el número de venezolanos que hay en los Estados Unidos, y una de las preocupaciones o de los intereses de Donald Trump es que en Venezuela en corto y mediano plazo se puedan establecer las condiciones necesarias para que los venezolanos deseen de manera voluntaria retornar a su país. Dentro de esos 650,000 repatriados y dentro del 1,300,000 autorrepatriados, hay muchos venezolanos. Quedan muchos venezolanos todavía en los Estados Unidos, sobre todo en el área de Miami. Y entonces uno de los deseos de la administración Trump es que en Venezuela puedan darse las condiciones necesarias para que un número importante y alto de ciudadanos de esa nación, al ver que las condiciones estén dadas para poder trabajar, para poder progresar, para poder vivir en su país, cuando estén dadas esas condiciones, ellos entonces opten, un gran número de ellos opte por retornar a su patria. Bien, amigos, de este modo culminamos la entrega de hoy de Sin Medias Tintas. RD César Sánchez les acompañó en una próxima entrega. Esperamos contar con la sintonía y el respaldo de todos ustedes. Bye bye.